Eh, Hola a todos, vamos a comenzar. Ya son las 7 minutos. ¿Alguien tiene consulta? ¿Algo puntual que preguntar? No, no he visto ningún mail como para saber si han enviado consultas. Supongo que no las han enviado. Eh, Hoy les voy a comentar sobre el típico problema cuando quieren agregar a alguien a actas o comisiones, que muchas veces el alumno no lo encuentra. Eh, Déjame ver un segundo si puse a grabar. Sí. Esto sigue siendo igual en algunas cosas como el Guaraní 3. ¿Dónde está? Voy a compartir un chiquito la pantalla. Eh, Vamos a tirar un nombre al azar. Siempre hay un Gómez. No, sí. Uh, este no tiene legajo. Legajo. Bueno, muchas veces ustedes cuando van a querer agregar a alguien al acta o inscribirlo, van a encontrar que muchas veces no está el alumno. Como no sé si estaba la última vez todo, voy a repetir un poco lo que hemos hablado en otros jueves. ¿Por qué? Porque he tenido algunas consultas durante la semana que sigue siendo lo mismo. Lamentablemente muchas veces si no está, hay que sentarse a investigar a ver cuál puede ser el problema. Porque el problema no necesariamente es técnico, que lo tengamos que solucionar nosotros. Muchas veces va a llegar y yo te voy a decir, o alguno de los chicos dice, viste la condición, viste cómo está en el plan de estudio. Bueno, todo eso hay que lo tienen que revisar ustedes para evitar que sea la demora, porque cuando me llega un pedido de ese tipo, yo lo primero que voy a hacer es devolver el mail preguntando qué es lo que controlaron y dónde detectaron que puede estar el problema. Porque si no tenemos que hacer la misma tarea que tienen que hacer ustedes. Pero es bastante simple, digamos, no son muchos factores que controlar. Lo principalmente, como siempre, si es regular, si está activo. Estas dos cosas hacen que de por sí cuando ustedes vayan a buscar al alumno no lo encuentren para agregar. Después, las propuestas, los planes de estudio. Lo que he encontrado muchas veces que... ¿Dónde está? Cambio de plan de estudio. Esto suele ser uno de los problemas más clásicos. Porque eh, muchas veces cuando se cambian los alumnos, ¿qué pasa? Ustedes activan un plan nuevo de la versión. Cambian todos los alumnos al plan vigente, a la última versión. Pero ¿qué pasa? Si el alumno no está activo y no está regular, suele ignorar ese alumno para que pase a la última versión. Y después, ¿qué pasa? Ustedes hicieron el cambio de versión y demás, y el alumno vino, hizo la readmisión, hizo la inscripción anual, sigue estando en una versión vieja del plan. Entonces, sí o sí tienen que controlar la versión del plan en la que está el alumno y la versión activa con la que están trabajando. Porque hemos notado que se dan esos casos donde el alumno ha solucionado toda su situación y ¿qué pasa? No está en la última versión. Entonces no cumple las condiciones para agregarles acta de cursado o de examen, ya que las correlativas las modificaron por alguna cuestión
en la nueva versión. ¿Mm? ¿Alguien se ha topado con algún tipo de este problema? ¿No? Ok. El otro problema que están teniendo durante la semana, consultas de los docentes que no veían las actas. Por si les llega a ustedes la consulta, ahora voy a compartir la otra ventana. Bueno, viendo la ficha, el sistema del docente, muchas veces, en este caso el docente que tengo como ejemplo tiene un acta, pero ellos vienen acá y no ven, y quieren saber los inscriptos antes de estar habilitada la parte de examen, de actas. Entonces, en esos casos, siempre díganle que vaya a la parte de inscripción a examen, y ahí va a poder ver todas las comisiones en las que está, y va a ver si tiene alumnos o no antes de tiempo. Esto reclamo vino en parte por un docente que tenía que tomar un examen libre y quería saber si el alumno ya estaba inscrito y no podía ver, estaba acostumbrado a verlo del lado del acta. Por eso cuando reciben este tipo de reclamos es en la parte de inscripción, de reporte, inscripción, examen, y ahí van a ver. Igual que el otro también era el reporte de acta, que de esta forma pueden imprimir el acta, porque en el Guaraní 2, si mal no recuerdo, era en la parte de examen. Acá está en el reporte de acta y van a poder ver todas las actas en las que han estado y se han cerrado y entrar a imprimirlas. Bueno, en este caso no tiene nada de agenda, pero bueno. ¿Alguien tiene una consulta de esto que hemos visto o algo que tengan propio, algún problema que hayan tenido en la semana? Ok. Los que se les pasó el acceso para las claves ahí en química, ¿pudieron usar el cambio de clave? Que tuvieron problemas al principio. Lo solucioné, pero después no tuve ni una novedad si lo pudieron usar sin problemas o no. Gonza, ¿vos no lo usaste por casualidad? ¿Pudiste usarse? Ok, genial. Ok. Bueno, gente, si nadie tiene una consulta, algo que para que veamos, eh, vamos a finalizar esto. Pero recuerden siempre mandar las consultas o si quieren chequear algún circuito que reveamos porque les queda duda o quieren saber cómo es, envíenlo con tiempo la consulta pidiendo que se revea tal cosa y así podemos ir armando una clase en base a eso y por ahí les sirve a ustedes para reforzar lo que ya han aprendido. ¿Mm? Ok, genial. Bueno, damos por finalizado esto. Si no tienen ninguna consulta, yo lo que voy a hacer cuando me toque a mí y no haya consultas de la semana es ir mostrándole los problemas que me han estado trabajando en la semana
y viendo cuáles son las posibles soluciones o cómo detectarlo en el futuro. Porque ya veo que ya estamos bastante maduritos con lo que es manejar el sistema, los conocimientos al respecto. Y eso está bueno. Entonces nos podemos enfocar mucho más en los problemas que nos vamos topando, cómo detectarlo o cómo solucionarlo. Y por ahí para que no se demore tanto y quien venga acá nos tiren digamos, nos pasen el problema a nosotros y nosotros le devolvamos diciéndole un paso a paso cómo hacerlo y de esa forma mucho más ágil, si no les molesta. Bueno, señores, estaríamos por finalizado. Nos vemos.